Hoy te voy a compartir el secreto para que te retires joven. Tienes que quedarte hasta el final, no te puedes perder ni un minuto. Para que te Ya. retires joven sin el pelo blanco. Eso no es para mí. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Cripto Degenerados. Este es el episodio número 22. Les habla El Iguano, nos acompaña el Criptotavo. Denle a Suscríbanse, suscribir, corazoncito. like, comentario, cómo vamos, si les gusta, si no les gusta. Otra cosa, nosotros no somos consejeros financieros. Somos dos personas que hemos estado en cripto desde hace ya varios años. Consideramos que este es el futuro. Ya hemos pasado las verdes y la madura, importante recalcarlo. Comenzamos. Hoy vamos a estar hablando de dos estrategias fundamentales y dos actitudes fundamentales para retirarnos jóvenes. Y hablo joven, depende de la edad que comience, puede ser 45 años, Teenager, pues nosotros somos teenager, unos pues. chicos, unos chiquillos. Si empiezas de 30 años, fácil te puedes retirar de 45, con lo que te vamos a compartir hoy. Si empiezas de 25 años, fácil te puedes retirar de 40. Con 15 años es más que suficiente para retirarte, me parece a mí. Entonces, vamos primero a la primera estrategia, DCA en inglés, DCA, Dollar Cost Average. En español no es otra cosa que ahorrar, es simplemente ir comprando Bitcoin mes a mes con mucha disciplina y con mucha paciencia. El punto es, no nos podemos salir de la estrategia por 10 años al menos. Y les voy a demostrar por qué. Vamos a empezar esta página que se llama dcabtc.com, que básicamente nos calcula cuánto dinero tendríamos hoy si hubiésemos ahorrado $20 mensuales, en este caso desde hace 2 años. Tendríamos unos $907 en Bitcoin hoy. Suena poco, no suena mucho, solamente fueron $20 mensuales por los últimos 2 años y tendríamos $900. Esta página también nos compara cómo estaríamos con el oro si hubiésemos invertido en la bolsa, con el Dow Jones Index, y cómo sería si no hubiésemos invertido en nada. Tuviésemos $480 si no hubiésemos invertido en nada. El truco es el siguiente. Cada vez que nos vamos más atrás, vamos a ir viendo un incremento exponencial en el ahorro. Vamos a suponer que nos vamos 5 años hacia atrás. O sea que empezaríamos a ahorrar en el 2019, en marzo del 2019. Si hubiésemos ahorrado $20 mensualmente, tuviésemos hoy $3,833 ahorrados. $1,200 si no hubiésemos comprado Bitcoin. O sea que lo que me estás diciendo aquí es que al compararlo con los demás, Bitcoin siempre mata a todos los demás en cuanto al retorno de la inversión. Bitcoin como tal es una tecnología que está diseñada para que aumente su valor con el tiempo. Y eso lo podemos ver aquí, obviamente. Ni siquiera el Dow Jones le gana a Bitcoin. El oro lo que da es risa. Bitcoin se lleva todo por los cachos. Y solamente estoy poniendo 5 años a $20 mensuales. Voy a poner a 8 años porque quiero que sea impactante. Si hubiésemos ahorrado desde hace 8 años $20 mensuales, tuviésemos hoy $30,000 en Bitcoin. La inversión hubiese sido $1,920 si no hubiésemos invertido en nada. Y si hubiésemos invertido en oro, serían 2,556 y en la bolsa de valores 2,804. Abrumador. Eso no tiene color, eso no tiene comparación. No. Ahora, imaginemos si hubiésemos invertido $100. Si hubiésemos empezado en marzo del 2016, si hubiésemos empezado a ahorrar $100 mensuales todos los meses, 8 años, hoy tuviésemos $150,000. Quiere decir que metiendo en el punto más alto, en el punto más bajo, en todo, no importa. Mensualmente. No, sin pensar. Le pones en el banco, hay unas que tienen aplicaciones, le pones en el banco compra automática, enviar automático al exchange $100. Y el exchange que te compra los $100 todos los meses. Todo el que entiende Bitcoin está haciendo esto. Esta es la estrategia. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de que vas a meter $1,000, $2,000, porque eso, aparte de que da miedo, estás sacando de tu bolsillo más de lo que tú estás dispuesto a perder. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a invertir de a poca cantidad todos los meses, primero te empiezas a acostumbrar a las fluctuaciones de Bitcoin, porque mucha gente dice, no, esto es muy volátil, a mí me da miedo. Cuando tú inviertes de a poco, $50 al mes, $100 al mes, $20 al mes, lo que está en tus capacidades, empiezas a acostumbrarte a las subidas y bajadas. Esto es apenas a 8 años. O sea que si empezaste a ahorrar a los 35 años, ya a los 43 tienes $150,000. En muchos países ya eso es
suficiente para vivir el resto de tu vida, dependiendo del país donde estés. Solamente 8 años. Si nos vamos a 15 años, aquí en esta aplicación no se puede ir más de 9 años. Pero No, imagínense 15 años, $500,000, no, calcularía yo, fácilmente. sí, no me lo vas a poner, no lo vas a poner. Medio millón de dólares, fácilmente, solamente por tener constancia y disciplina y paciencia. Ujú. Porque hay gente que ve $20,000 y se los bebe. No, señor, deje eso ahí. El plan es salir de la esclavitud moderna, ser libre financieramente. Esto es lo que te presenta Víctor. Y tú me preguntarás, ¿cómo es posible que Bitcoin me dé un retorno haciendo esta estrategia de $150,000 y el oro y el Dow Jones solamente me den $12,000 y $14,000? Por los famosos ciclos de 4 años de Bitcoin. Cada 4 años el Bitcoin dispara hacia arriba porque cada 4 años pasa algo que se llama el halving. Mira, vamos a buscarlo aquí. Esto empezó en el 2009. Cada bloque que encontraban los mineros, ¿quiénes son? Las computadoras que revisan las transacciones y compiten haciendo un problema matemático para poder grabar en el blockchain de Bitcoin. Cada vez que ellos resuelven el problema matemático y revisan todas las transacciones para que estén validadas, sean válidas, ellos tienen derecho a colocar un bloque en el blockchain de Bitcoin. Cuando ellos colocan el bloque, en el 2009 se ganaban 50 Bitcoin. Cada vez que Sí, ellos por eso que encontraban un existen las bloque. confirmaciones, ¿no? Por eso que existen las confirmaciones. Por eso que a Exactamente. veces la gente dice, ve que se tarda 10 minutos en llegar el dinero. No es que se tarda 10 minutos, se tarda 10 minutos en confirmar la En transacción, ¿no? confirmar. Normalmente las transacciones si son de una cartera on-chain a otra cartera on-chain es inmediata, pero te va a salir no confirmado. Cuando se confirma Okay. en 10 minutos, en 20 minutos, dependiendo del tiempo que le tome el minero tomar tu transacción y ponerla en el blockchain, ya sale confirmado. Que es cuando ya estamos seguros que ese dinero es de nosotros. El tema aquí es, en el 2012 pasó el primer halving. Bajamos de 50 a 25. ¿Qué quiere Ujú. decir esto para el mercado? Ahora los mineros no van a tener 50 Bitcoin cada bloque para venderlo, sino que solamente van a tener la mitad. Esto Ok. causa que si nosotros tenemos la misma demanda, obligatoriamente el precio sube porque la oferta se reduce. Volvió a pasar en el 2016, de 25 a la mitad, 12.5. Volvió a pasar en el 2020, de 12.5 rebajamos a la mitad, 6.25. Cada vez que hay un halving, inmediatamente a los 300, de 360 días a 390 días, tenemos un pico. Cripto es algo que viene a revolucionar, ¿no? Porque ahora viene, para los que no más o menos han visto la dimensión de esto, viene lo que se llama la tokenización. Prácticamente lo que van a hacer, y lo dijo el CEO de BlackRock, quieren tokenizar todos los productos que existen actualmente en el mercado financiero. ¿Qué significa eso? O sea, por ejemplo, ahorita si tú quieres comprar una acción de Tesla, de Apple, de Microsoft, tienes que estar en un país y tienes que tener una cuenta de broker, una cuenta de inversión y estar en, vamos a decir, en un país como Estados Unidos, Canadá, Europa, países desarrollados que te permiten el acceso a esos servicios financieros. Pero si tú estás en un país que no está desarrollado, no lo puedes comprar. Entonces ellos quieren que por medio de cripto puedas comprar una acción de Tesla. ¿Y eso qué va a hacer? Va a inyectar muchísimo dinero más al ecosistema de cripto, pues. Claro, es que eso voy. Bitcoin va a aumentar de precio mientras estemos vivos. ¿Por qué? Van a haber halving cada 4 años. Cada 4 años la oferta se va a reducir y la demanda va a aumentar. ¿Por qué? Porque si yo estoy en África o yo estoy en Latinoamérica, yo no tengo acceso a las acciones de Tesla. No tengo acceso a las acciones de Amazon. Puede ser que en un futuro, cuando eso se tokenice y las Ujú. acciones de Amazon o de Microsoft las ponga en un blockchain y tengamos acceso mundial a comprar acciones en un blockchain, puede ser que eso cambie. Pero hoy no tenemos acceso a eso. Entonces, Sí, hoy correcto. sí tenemos acceso a Bitcoin. Entonces, la demanda cada vez va a aumentar. En China está baneado Bitcoin y siguen comprando Bitcoin. En Nigeria, baneado Bitcoin, siguen comprando Bitcoin. Porque no necesitas de identificación ni una cuenta bancaria. Con tener un teléfono, una wallet, ya tú puedes ir a un mercado persona a persona y comprar tu Bitcoin. Entonces, la demanda Pero es que va a la gente aumentar. la gente se resiste a los cambios, ¿no? Y por ejemplo, cuando empezaron a ver la introducción de las redes sociales, que la gente, no, yo no me voy a poner, yo no voy a crear un perfil porque mi privacidad, todos terminamos teniendo un perfil y eso creció exponencialmente. Sí, pero si te fijas, el blockchain y Bitcoin, o sea, Bitcoin slash blockchain, es la Ujú. tecnología que más rápido ha crecido. Está creciendo más rápido que el Internet. La cantidad de usuarios que tienen Bitcoin en el mundo es más que la cantidad de usuarios que usaban Internet si tomamos la fecha de inicio del Internet. Ujú. Ahorita tenemos, creo que son 13 años de que inició Bitcoin. Si empezamos la fecha de Ujú. inicio a 13 años, el Internet todavía
no tenía los usuarios que tiene Bitcoin. O sea, esto viene en aumento. La demanda viene en aumento. Y la oferta viene en descenso. La oferta de Bitcoin. Tenemos otras criptomonedas. Por eso yo particularmente creo, los que van iniciando, entren por Bitcoin para que se acostumbren a la volatilidad. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el menos volátil. De todas las cripto, es el menos volátil. Y obviamente es el que menos retorno le va a dejar, pero es el que menos se va a depreciar cuando vengan los bajones. Entonces, eso te va a permitir a ti como novato acostumbrarte a la volatilidad, que es clave. Aquí tenemos otro ejemplo de los precios en cada halving. El primer halving, el Bitcoin costaba $12. En el segundo halving, el Bitcoin costaba en 2016 $648. En el tercer halving, costaba $8,572. Estamos hoy a $72,000 y no hemos llegado a halving. O sea, Asusta, tengo miedo, tengo ¿tenéis miedo, miedo? tengo No, miedo. no, no, no hay que tener miedo, al contrario. No, tengo miedo, tengo miedo. El halving es dentro de 40 días. O sea que quiere decir que todavía tenemos un tiempo prudencial para empezar a entrar en Bitcoin y en cripto antes de que venga el pump que podría ser a finales de este año, a mediados del año que viene. Cuando hablamos de DCA, de DCA, Ajá. ¿verdad? Es mejor ir metiendo esa plata por mes, todo organizado, o de pronto no, yo tengo ahí $10,000 en la cuenta, lo quiero meter ya. ¿Qué pasa? Ahorita estamos en $72,000. Para Ujú, mí, esto es mi opinión personal. Para mí vamos a subir de 100 a $200,000. Ese es el rango que yo ujú, estipulo que vamos a estar manejando. Pero ujú. después de que lleguemos al pico, nos vamos a caer a menos de $72,000. Ok. O sea, ahorita, si tú me dices hoy, voy a hacer DCA hasta el año que viene, no vale la pena. Es preferible que hagas ahorro en dólares, los guardes y limpies cuando se derrumbe el año que viene. Esto es ya jugando con el ciclo de 4 años, que es la segunda estrategia. Hipotéticamente, ¿no? Si no lo altera este inflow Exactamente, pero de. sí, pero yo no creo que eso lo altere, porque el halving, la potencia del halving es muy significativa. O sea, ¿a qué? A nivel de No, me psiquis. refiero que no, que lo altere no haya esa caída que se está esperando, ¿no? Así de brutal, En porque todos los ciclos dice, no va a caer, no va a caer, no va a caer, yo entiendo, y va es a verdad, es caer. verdad. Eso no, Para uno no mí, puede caer en eso, ahora, porque siempre hay que sacar sus profits, ¿no? ¿qué recomiendo yo hoy? ¿Quieres empezar a extraer el Bitcoin? El DCA es lo más seguro. Empieza con $20 al mes. Si ganas mucho dinero, $100 al mes. ¿Me entiendes? Y vas comprando, y vas comprando. Así vas viendo las fluctuaciones y te vas emocionando porque Ujú. el tema es manejar la psicología. No es lo mismo que tú todos los meses ahorres 100, 200 y lo que tengas en el banco es la suma 100, 200, 300, a que tengas $300 pero ya tengas 400, o sea que se aumentó un porcentaje. Y metes $100 más, pero ya tienes 600. Yo lo Bueno, veo. otra cosa que es lo que tiene que saber la gente y que tiene que estar clara que solamente hay 21 millones de Bitcoin. No hay más. O sea, no es como el oro que van a seguir produciéndose. En el 2020 vamos a llegar a 625. Ya eso pasó. Ahorita, en el 2024 o este año, vamos a reducir otra vez la producción de Bitcoin a 3.125. Eso se va a ir reduciendo a la mitad hasta que llegue a cero. Va a llegar un momento que lo que vamos a producir es pequeños Satoshi. Satoshi es la unidad más, como decir, los centavos de Bitcoin. Solamente la oferta van a ser los Bitcoin que yo quiera vender. Y si yo no los quiero vender, la oferta se va a reducir a casi cero. Y la demanda va a seguir aumentando porque más y más gente se va a dar cuenta que esto es el futuro. ¿Cómo te explico? Yo veo esto a largo plazo. Hay gente que ve esto en trade corto. Entonces, dos cosas. Ahorro y jugar con los ciclos de 4 años. Cuando ya tengas un dinero ahorrado, empezar a jugar con los ciclos de 4 años. Solamente con Bitcoin te puedes retirar. Si tú quieres más volatilidad, puedes hacerlo. Puedes empezar a revisar qué hay: Ethereum, BNB, Dogecoin, Chainlink. Pero solamente con Bitcoin, ahorrando, con paciencia, con disciplina y revisando cada 4 años cuándo puedo vender una parte y comprar una parte, ya con eso te puedes retirar en 10 años, en 15 años. Eso yo creo que es una libertad que la humanidad no tenía. Ahora la tenemos. Ujú. Entonces, estamos en una tecnología que va a cambiar el mundo. Antes de irnos, suscríbanse, like, sayonara. Adiós.